Durante siglos nos hicieron creer que la filosofía era un asunto exclusivo de personas cultas, hombres con barba, túnicas y bibliotecas infinitas, profesores encerrados en aulas hablando en palabras que nadie entiende. Pero esa es la primera gran mentira que nos contaron, que la filosofía es para unos pocos iluminados. Y hoy vamos a desmontarla. La filosofía nació en la calle, en el mercado, en la plaza. Sócrates no escribía libros, hacía preguntas a la gente común, a los panaderos, a los soldados, a los jóvenes que pasaban. Su búsqueda de la verdad no comenzaba en los libros, sino en la vida. Porque eso es en esencia la filosofía, el arte de aprender a vivir bien. Cuando decimos que la filosofía no es para gente común, estamos cortando el puente más antiguo que existe entre la vida y la sabiduría. Es como decir que respirar es solo para atletas, que caminar es solo para los que van al gimnasio, que pensar es un privilegio reservado a los intelectuales. Y no lo es. Todos sufrimos, todos dudamos, todos buscamos sentido, todos necesitamos filosofía, porque todos vivimos, y la filosofía es simplemente el intento de entender cómo hacerlo mejor. Así que no importa si no has leído a Kant, no importa si no sabes quién fue Nietzsche. Si alguna vez te has preguntado por qué estás aquí, qué es lo correcto, o cómo superar el miedo, entonces tú ya eres filósofo. Lo que pasa es que el sistema educativo, los medios y hasta la cultura pop te hicieron pensar que no eras lo bastante bueno para hacerlo. Pero eso termina hoy. Pensemos en esto. Si la filosofía fuera solo para los cultos, ¿por qué los grandes pensadores del pasado enseñaban en las plazas y no en las universidades? Sócrates no tenía un título. Diógenes vivía en un barril. Epicteto fue esclavo. ¿Qué tienen en común? Que todos usaron la filosofía como una herramienta práctica, no como un adorno intelectual. La filosofía era el Google de la antigüedad, pero mucho más sabio. Cuando la vida dolía, la filosofía respondía. Cuando el poder oprimía, la filosofía cuestionaba. Y cuando el alma se perdía, la filosofía guiaba. Era una brújula, una linterna, un salvavidas. ¿Y sabes qué? Sigue siéndolo. El problema es que nos la secuestraron. La encerraron en libros densos, la vistieron con palabras rimbombantes y la pusieron en manos de élites. Y nosotros, los demás, nos quedamos afuera. Pero eso es como ver una herramienta poderosa detrás de una vitrina y creer que no puedes usarla porque no tienes el manual. Spinoza, por ejemplo, era pulidor de lentes. No tenía una biblioteca de mármol ni un salario de profesor. Tenía una vida simple y una mente inmensa. Porque la verdadera filosofía se vive, no se presume. No importa si tienes un diploma o si trabajas en una panadería. Si te haces preguntas profundas, si buscas sentido en lo cotidiano, ya estás filosofando. Cuando enfrentamos una ruptura amorosa, un duelo, un fracaso o una injusticia, no necesitamos un tratado académico. Necesitamos herramientas para entender, aceptar y transformar. Eso es filosofía. Y está hecha para ti, para mí, para todos. Uno de los mayores mitos sobre la filosofía es que es difícil de entender, que hay que leer a Kant en alemán o citar a Hegel para poder hablar de ella. Pero eso es una gran mentira. La filosofía no es complicada por naturaleza. La complicaron para que pareciera exclusiva, para que solo unos pocos se sintieran dignos de entenderla. La verdad es que la filosofía empieza con una pregunta sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué amo? ¿Por qué me siento vacío si tengo todo? ¿Por qué tengo miedo a morir? Estas preguntas no son académicas, son humanas, universales. Y lo mejor, no necesitas una biblioteca para hacerlas. Solo necesitas estar vivo. Séneca escribió sus cartas para su amigo Lucilio, no para doctores en letras. Marco Aurelio escribió su diario como un ejercicio personal, no como una tesis. Y esas obras, miles de años después, siguen hablando con claridad. ¿Sabes por qué? Porque hablan desde el corazón, no desde la torre de marfil. Y sin embargo, muchas personas siguen creyendo que filosofía es sinónimo de palabras raras, de debates infinitos, de ideas sin acción, nada más lejos de la verdad. La filosofía real es útil, es simple, es como un vaso de agua fría cuando tienes sed. No te decora, te transforma. Cuando alguien te diga que la filosofía es aburrida o difícil, recuerda esto. Nadie nace sabiendo vivir, pero todos nacemos con la capacidad de reflexionar. Y ahí es donde comienza todo. La filosofía no es para ser memorizada, es para ser vivida.
Si respiras, piensas, sientes y decides, ya tienes todo lo necesario para filosofar. La filosofía no nació en universidades, nació en la calle, en el mercado, en la plaza. Sócrates no enseñaba en aulas, sino conversando con la gente común. La filosofía se originó como una herramienta para vivir mejor, no para sonar más inteligente. El problema vino después cuando la filosofía se institucionalizó, cuando empezó a premiarse más la forma que el fondo, cuando se volvió más importante citar nombres que transformar realidades. Ahí fue cuando muchos empezaron a sentir que eso no era para mí, porque dejó de ser útil, dejó de ser cercana. Pero cuando la filosofía se aleja de la vida, se convierte en un adorno inservible. Y la vida no necesita adornos, necesita dirección, necesita comprensión, necesita sentido. Si una idea filosófica no te ayuda a comprender tus emociones, tus decisiones, tus miedos, entonces no está haciendo su trabajo. Piensa en Epicteto, quien fue esclavo, y aún así nos enseñó sobre libertad interior. O en Diógenes, que vivía sin posesiones, pero con una claridad mental que incomodaba a los poderosos. Ellos no hablaban para impresionar, hablaban para despertar. Y eso es lo que hace grande a la filosofía cuando es verdadera. No se esconde en libros, aparece en tus actos. No necesitas ser culto, necesitas ser valiente. Valiente para hacerte preguntas, para mirarte por dentro, para no mentirte. Y eso no requiere un doctorado, requiere humanidad. La filosofía no se trata de saber más, sino de vivir mejor. Y eso está al alcance de todos. Tal vez no lo notes, pero cada vez que te preguntas si estás haciendo lo correcto, estás filosofando. Cada vez que piensas en lo que es justo, en lo que es amor, en lo que realmente importa, estás usando filosofía. No necesitas llamarlo así, simplemente lo haces, porque la vida te empuja a ello. Desde el momento en que te detienes a pensar en el sentido de tu trabajo, en el rumbo de tus relaciones, en la muerte de alguien querido o en el miedo al futuro, ahí está. Estás haciendo lo que los filósofos han hecho durante siglos. La diferencia es que tú lo haces desde la experiencia, no desde una cátedra. Por eso es un error pensar que la filosofía es solo para unos pocos. La verdad es que todos ya la practicamos, solo que a veces sin herramientas. Imagina tener una linterna en la oscuridad y no saber cómo encenderla. Eso le pasa a mucha gente. Tienen las preguntas correctas, pero no saben cómo buscar respuestas. La filosofía te da ese interruptor. Séneca escribió que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Esa frase, sencilla pero potente, es una brújula para quienes sienten que su vida está girando sin dirección. Y eso es lo hermoso de la filosofía cuando se libera del elitismo. Se vuelve un mapa accesible, un espejo que no juzga, solo te muestra quién eres. Tú ya tienes dentro de ti esa chispa filosófica. Lo que falta no es erudición, es atención. Observar más lo que vives. Preguntarte más por qué haces lo que haces. Y atreverte a cambiar cuando descubras que hay una mejor forma de vivir. Eso es filosofía en su forma más pura. En tiempos de crisis, nadie pregunta por definiciones complejas o por tratados académicos. En esos momentos, lo que se busca es claridad, sentido, una guía para no quebrarse por dentro. Y eso, justamente eso, es lo que la filosofía puede darte. Imagínate atrapado en una tormenta emocional. Pierdes a alguien, te traicionan, tu mundo se tambalea. ¿A quién recurres? A veces ni los más cercanos pueden darte respuestas. Pero si alguna vez leíste a Epicteto o a Marco Aurelio, sabrás que ellos también pasaron por todo eso. No solo pensaron sobre la vida, la vivieron, la sufrieron, la enfrentaron y dejaron palabras para que no te sintieras solo. Decir que la filosofía es solo para gente culta es como decir que el agua potable es solo para científicos. Todos tenemos sed de sentido, sed de consuelo, sed de dirección. Y eso no depende de un título universitario, sino de ser humano. Cuando nos enfrentamos a la ansiedad, a la frustración, a las expectativas irreales que nos vende la era digital, la filosofía se convierte en una herramienta urgente. No como un pasatiempo intelectual, sino como una brújula existencial. Nos enseña a diferenciar entre lo que está en nuestras manos y lo que no. A no vivir de la opinión ajena. A cultivar la paz interior más allá del ruido externo. La verdadera filosofía no se encierra en torres de marfil. Camina contigo por la calle, se sienta a tu lado en tus noches de insomnio, te habla al oído cuando estás a punto de rendirte y te recuerda, aún puedes elegir cómo vivir. ¿Y si te dijera que ya has sido filósofo, aunque nunca hayas abierto un libro de filosofía? Cuando cuestionaste por qué amas a quien amas, cuando dudaste si tu trabajo tiene sentido,
Cuando pensaste en lo que de verdad te hace feliz, ya estabas filosofando. La filosofía no es un código exclusivo, es una actitud, una disposición a mirar debajo de la superficie, a no conformarte con lo que todos dicen, a preguntarte, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sigue después? Tú, que alguna vez sufriste por una pérdida y te preguntaste qué sentido tiene el dolor. Tú, que ves las noticias y te preguntas en qué mundo estamos viviendo. Tú, que has sentido ese vacío al conseguir lo que querías, pero no sentirte completo. Ese impulso de buscar más, eso es filosofía. Y lo más irónico es que muchas veces nos sentimos ignorantes porque no sabemos citar a Kant o a Nietzsche. Pero el propósito no es impresionar con nombres, sino transformar nuestra forma de vivir. La filosofía no es para decorarte por fuera, es para fortalecerte por dentro. Hoy más que nunca necesitamos una filosofía que no solo se lea, sino que se sienta, que se aplique, que se viva mientras trabajas, amas, fracasas o sueñas. Necesitamos que deje de ser un lujo intelectual y se vuelva lo que siempre fue, una herramienta para la existencia humana. Así que no te subestimes. Si alguna vez buscaste sentido, si alguna vez dudaste del mundo o de ti mismo, ya empezaste el camino. Solo tienes que seguirlo. Sócrates no enseñaba en auditorios. Caminaba por las calles de Atenas, hablaba con vendedores, artesanos y soldados. Su aula era el mercado. Su método, preguntas simples que abrían grietas en certezas gigantes. La filosofía nació en la calle, no en una biblioteca. Y ahí es donde debe volver. Porque la vida no ocurre entre páginas. Ocurre en la fila del banco, en una discusión familiar, en las decisiones pequeñas que tomamos cada día. ¿Qué haría Aristóteles con las redes sociales? ¿Qué pensaría Epicteto del estrés moderno? ¿Cómo vería Simone de Beauvoir el rol de la mujer hoy? Es ahí donde la filosofía cobra valor, cuando la bajamos del pedestal y la ponemos a caminar con nosotros. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que filosofar es para gente que no tiene preocupaciones reales, pero nada más lejano. La filosofía nació para enfrentar la angustia de estar vivos, la incomodidad de no tener respuestas, la presión de tener que decidir sin certezas. La filosofía no tiene que ver con grandes palabras, sino con grandes preguntas. Y esas las tiene todo el mundo. El adolescente que se siente perdido, la madre que se cuestiona si lo está haciendo bien, el trabajador que no encuentra sentido a su rutina. La filosofía no necesita aulas, necesita oídos atentos, mentes abiertas, corazones dispuestos. No es para el que sabe mucho, sino para el que se atreve a mirar de nuevo. Y si eso te suena a ti, entonces bienvenido. Ya eres parte. Una de las mayores trampas que nos aleja de la filosofía es creer que tenemos que saber mucho para practicarla. Pero el verdadero punto de partida filosófico es la ignorancia. No una ignorancia pasiva, sino activa. Esa que admite, no sé, pero quiero entender. Sócrates lo dijo claro. Solo sé que no sé nada. Y con esa frase desmontó a los supuestos sabios de su tiempo. Mientras otros hablaban con soberbia, él preguntaba con humildad. Y eso lo convirtió en el más sabio de todos. La filosofía no se trata de acumular respuestas, sino de afinar nuestras preguntas, de atrevernos a mirar lo que evitamos, de desmontar las creencias que arrastramos sin revisar. Por eso no se necesita ser culto para filosofar. Basta con estar vivo y tener la valentía de pensar. En la era digital, donde todos opinan sin pensar, filosofar es un acto de rebeldía. Es frenar antes de compartir, dudar antes de afirmar, observar antes de juzgar. Es recuperar el valor del silencio, del asombro, de la lentitud, porque pensar bien lleva tiempo, y en un mundo que premia la velocidad, eso es revolucionario. Filosofar no te hace más inteligente, te hace más humano, más consciente, menos reactivo. Y eso ya es mucho. Así que no te sientas fuera si no sabes quién fue Kant o qué decía Nietzsche. Si sabes hacerte buenas preguntas y estás dispuesto a revisar tu manera de vivir, ya estás filosofando. Y eso en estos tiempos es más urgente que nunca. ¿De qué sirve conocer a todos los filósofos si no puedes controlar tu ira? ¿De qué vale citar a Aristóteles si no sabes perdonar? ¿Para qué llenar tu biblioteca de tratados si no puedes encontrar paz en un día difícil? La filosofía no nació en las universidades. Nació en las plazas, en los templos, en las conversaciones cotidianas. Nació para ayudarte a vivir, no para que brilles en debates. Séneca decía que lo importante no es cuánto lees, sino cuánto aplicas. La filosofía es medicina para el alma. Y como toda medicina, solo sirve si la tomas, no si la admiras en la repisa. Hoy, muchos usan la filosofía para parecer sabios. Pero los sabios de verdad son humildes.
Hablan poco, observan mucho. No buscan atención sino comprensión. No imponen, proponen. No pontifican, dialogan. Esa es la filosofía que necesitamos, la que baja del pedestal y camina con nosotros, la que no juzga sino que pregunta, la que no busca seguidores sino despiertos, la que no se encierra en el elitismo académico sino que se abre en la experiencia común. Porque cuando aplicas la filosofía en tu vida no necesitas demostrar nada. La coherencia se nota. Tu serenidad habla. Tu paciencia enseña. Tu compasión inspira. Y eso, más que un discurso brillante, es una filosofía encarnada. La filosofía no es un accesorio para parecer profundo. Es una brújula para encontrar sentido. Y si te transformas y te hace mejor, entonces estás en el camino correcto. Hay un momento en la vida en que las palabras dejan de importar tanto como las sensaciones. En ese instante comprendes que la filosofía no está en los libros, sino en tu experiencia. No necesitas memorizar una teoría para vivirla. Basta con observarte. Basta con atreverte a sentir. Cuando aprendes a aceptar el dolor sin huir, estás practicando filosofía. Cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar, estás siendo estoico. Cuando eliges el bien por convicción, no por recompensa, estás encarnando a Aristóteles. Cuando eliges el silencio en vez de la reacción, estás practicando sabiduría más allá de cualquier escuela. La verdadera filosofía se manifiesta en lo invisible, en tus decisiones diarias, en tus pausas, en cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio. Ahí, sin darte cuenta, estás siendo más filósofo que quien habla durante horas en un aula. Y esto es lo que muchos no entienden. No necesitas entenderla para que funcione. Es como el amor. No necesitas definirlo para sentirlo. Y mientras más lo intelectualizas, más lo alejas de tu piel. Pasa lo mismo con la filosofía. Cuanto más simple se vuelve, más real se hace. Cuanto más humana, más profunda. La filosofía sirve cuando ya no te das cuenta que la estás usando. Cuando actúas con virtud sin pensar en la virtud. Cuando haces lo correcto sin buscar aprobación. Cuando tu vida se alinea con tus principios sin que tengas que recitarlos. Ese es el momento en que la filosofía deja de ser un discurso y se convierte en tu forma de estar en el mundo. Al final del camino, lo que la filosofía quiere no es que seas culto, ni brillante, ni alguien admirado por citar a Platón. Lo que la filosofía quiere es que seas libre. Libre de tus propias cadenas internas, libre de los miedos que no cuestionas, libre del ruido del mundo que te hace olvidar quién eres. ¿Y cómo se alcanza esa libertad? No es a través de diplomas ni de discursos rimbombantes. Se alcanza cuando aprendes a mirar tu mente con honestidad. Cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu pasado. Eres algo más profundo. La conciencia que observa, el testigo que elige, el alma que crece. Por eso la filosofía es para todos. Porque todos sufrimos, todos dudamos, todos amamos, todos fallamos. Y en cada una de esas experiencias hay un maestro esperando a ser escuchado. No importa si tienes un doctorado o no sabes leer. Si estás dispuesto a pensar por ti mismo, ya eres un filósofo en potencia. Aristóteles lo decía con claridad. La virtud no es un lujo, es una necesidad. Vivir sin filosofía es vivir a la deriva, reaccionando a todo sin dirección. Vivir con filosofía es tener un faro, una brújula, una raíz. No para evitar el dolor, sino para atravesarlo con sentido. Así que no, la filosofía no es para gente culta, es para gente valiente. Para los que se atreven a cuestionar, a transformarse, a buscar algo más allá del ruido superficial. La necesitamos no para ser diferentes, sino para ser auténticos. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya lo estás haciendo. Bienvenido al camino de los que piensan, de los que sienten, de los que despiertan. Porque como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y eso, amigo, lo cambia todo. Y hasta aquí llegamos hoy. Si este video te hizo reflexionar o te abrió una nueva perspectiva sobre la filosofía y su impacto en nuestra vida diaria, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Además, si quieres seguir explorando temas que realmente importan y que pueden transformar tu forma de pensar y vivir, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Y por supuesto, si te gustó este contenido, regálame un like y compártelo con alguien que creas que también necesita escuchar este mensaje. Gracias por estar aquí, por cuestionarte y por querer aprender más. Nos vemos en el próximo video.